Bien, buenas jóvenes, ¿cómo están? Acá vamos a continuar con la asignatura de biología. Hemos estado ya trabajando los compuestos orgánicos, ¿no? Lo cual están acerca de los glúcidos, ahora también los lípidos. Pero para poder facilitar un poquito el entendimiento de este tema, vamos a trabajar mostrándoles algunos resúmenes, definiciones, gráficos y algunos cuadros comparativos. Vamos a comenzar con los lípidos. ¿Qué son los lípidos? Aquí estamos observando algunos alimentos que tienen grasas de origen vegetal y también animal. Así como hablábamos de los lípidos, que son moléculas orgánicas, también ternarias. Acá tenemos las moléculas orgánicas también ternarias que son insolubles en agua. Son solubles en otro tipo de sustancias, por ejemplo, el cloroformo, benceno, éter, alcohol, acetona, tiner, etc. Estos son de origen animal y vegetal. Sus unidades estructurales son los ácidos grasos y también el alcohol, los cuales están unidos mediante el enlace este. En estos gráficos podemos apreciar, por ejemplo, las paltas, las aceitunas, las pecanas, ¿no? Y también hay un poco digamos acá, de origen animal, que son las carnes. Entonces, de estos lípidos, que son parte de nuestra alimentación, estamos mencionando. ¿Qué funciones tienen? ¿Para qué sirven dentro de nuestro organismo? Tiene la función de protección. Es decir, protege la superficie de organismos vegetales y animales, por ejemplo, las ceras. También son termoaislantes. Son almacenados debajo de la piel y así ayudan a retener el calor del cuerpo. Energético, estos lípidos al consumirlos nos van a brindar la mayor cantidad, pero la dificultad es que es a largo plazo. También es electroaislante. Los lípidos alrededor de los axones de las neuronas favorecen la transmisión rápida del impulso nervioso. Si nos damos cuenta, los lípidos también participan en este proceso de sinapsis. También tienen función reguladora, actúan como hormonas, ¿no? Por ejemplo, las sexuales y las adrenales. Siempre decimos, todo lo que nosotros mostramos que es el desarrollo de nuestras características es mediante las hormonas. Por ejemplo, estrógenos, progesterona en las damas y la testosterona en los varones. Estructural. ¿Por qué decimos que tienen función estructural? Por ejemplo, los lípidos, los fosfolípidos y el colesterol forman parte de la membrana celular. Bien. Tenemos aquí la estructura química. ¿De qué están constituidos? Ya decíamos de los ácidos grasos. Hay ácidos grasos de dos tipos. Hay saturados e insaturados. ¿Cuál es la diferencia? Los saturados son de origen animal y los insaturados son de origen vegetal principalmente. Pero tenemos dos ácidos grasos que son esenciales y que no deben faltar en la dieta. ¿Cuáles son? El linoleico y el linolénico. ¿Y dónde vamos a encontrar? En los aceites de semillas como el girasol, el cardo, la soya y el maíz. Por eso son considerados esenciales. Estos ayudan a nuestro crecimiento, a la reproducción, a la piel. Si nos faltaría, tendríamos dificultad. Eso es una de las unidades. La otra son los alcoholes. El principal alcohol es el glicerol, tenemos aquí la fórmula, o también conocido como propanotriol. También participan en algunos lípidos la esfingosina, el miricilo, el dolicol, etc. Tenemos la clasificación. Hay dos grupos de lípidos y esto principalmente es por no realizar o hacer jabones. Por ejemplo, tenemos los saponificables, los cuales forman jabones. Tenemos dentro de este grupo a los simples u ololípidos, llamados así porque en su estructura solo tienen ácidos grasos y alcohol. A la vez, estos están clasificados como ceras, ¿no? Estas ceras son ésteres de ácidos grasos con un alcohol de cadena larga. En general son sólidos insolubles en agua, con función protectora de células y tejidos, y evitan la entrada de agua, y en hojas y en frutos evita la pérdida de agua. ¿Cuáles son? Por ejemplo, tenemos el palmitato de miricilo, que está en la cera de abeja, la lanolina y la lana del carnero, la cutina en las plantas jóvenes y la suberina en plantas adultas.
Pueden ustedes visualizar acá un gráfico acerca de los séridos. Podemos observar el alcohol mirisílico, el ácido palmítico, y cuando hay unión de estos dos, se formará pues el palmitato de miricilo. También dentro de este grupo de los saponificables, de los lípidos simples, tenemos a las grasas neutras, que son los más abundantes y constituyen materiales de reserva y protección en vegetales y animales. Están formados por un alcohol, el glicerol y 3 ácidos grasos. En los animales se almacena en el tejido adiposo y en las plantas en los frutos y semillas. Aquí tenemos ejemplos: la trioelina en las aceitunas, la tripalmitina en la leche de vaca y la triestearina en la grasa de res. También tenemos acá una imagen, cual nos indican los glicéridos conocidos como grasas neutras o también triglicéridos. Tenemos la estructura, los 3 ácidos grasos y también tenemos, ¿no?, el alcohol, que es el glicerol. Dentro de los saponificables también tenemos a los compuestos o heterolípidos, que son aquellos que aparte de tener ácidos grasos y alcohol, también tienen un radical. ¿Y cuáles son los fosfolípidos y los glucolípidos? En el caso de los fosfolípidos, tienen ácidos grasos, alcohol, pero también tienen al grupo fosfato o al ácido fosfórico, entre otras sustancias, otros componentes nitrogenados también. Estos fosfolípidos son los más importantes, ya que van a formar las membranas celulares, es decir, en todo el cuerpo de los seres vivos hay fosfolípidos. Y lo más importante es que son moléculas anfipáticas. ¿Por qué anfipáticas? Porque tienen dos zonas, una zona polar y la otra zona apolar. Es decir, están en contacto con el agua y también no pueden estar en contacto. Y son los más importantes y los más abundantes. Por otro lado, también tenemos a los glucolípidos. Estos están formados por ácidos grasos, alcohol, ¿no?, y también tienen un carbohidrato. Estos también se encuentran en la membrana de las células animales y los protozoos, formando el glucocálix. Abundan en el tejido nervioso, principalmente en el tejido nervioso, es decir, están en las neuronas. Por ejemplo, ahí tenemos a los cerebrósidos, los gangliósidos. Los cerebrósidos abundan en el cerebro y los gangliósidos participan como receptores de partículas virales a nivel de las membranas celulares. Estos también son lípidos saponificables, es decir, hay lípidos simples y compuestos, y de todos estos lípidos se pueden hacer jabones. Bien, también tenemos a los lípidos no saponificables o insaponificables, los cuales no poseen ácidos grasos y no forman jabones. Solo en la estructura tienen al alcohol, es decir, al OH. Entre este grupo tenemos a los esteroides, isoprenoides y las prostaglandinas. Los esteroides. El principal, tenemos representante, es el colesterol. Este colesterol todos lo formamos en el hígado. ¿Y para qué sirve? Participa como precursor de todos los demás esteroides, como dice acá, ¿no? Es componente de las membranas celulares, juntamente con los fosfolípidos, ¿ya? También de las hormonas sexuales, la progesterona, estrógenos, testosterona. También el cortisol, la aldosterona. También los ácidos biliares y la vitamina D. Eso es el colesterol. Y si hay colesterol en los animales, en las plantas, ¿qué encontraremos? El ergosterol. Esos son los esteroides. También tenemos a los isoprenoides. Constituyen las esencias vegetales dándoles olor y sabor. Muchos son volátiles, como por ejemplo, tenemos compuestos aromáticos, el alcanfor del alcanforero, el limoneno del limón, el mirceno del laurel, ¿no?, el geraniol del geranio y así. Estos son los que se van a originar a partir de los isoprenoides. También los pigmentos naturales o los pigmentos no fotosintéticos, como por ejemplo el caroteno de color anaranjado en la zanahoria, la xantófila el color amarillo en el zapallo, el licopeno el color rojo en los tomates. También los isoprenoides son los precursores formadores de las vitaminas A, E y K. Estas vitaminas, ¿no?, incluyendo también a la vitamina D, son conocidas, ¿no?, en su clasificación como liposolubles, justamente porque son de origen lipídico. Por otro lado, tenemos a las prostaglandinas. Estas se producen en los pulmones, en la tiroides, en los riñones, en el vaso, en la vesícula seminal.
entre otras estructuras del cuerpo. ¿Y cuáles son sus funciones? ¿No? Dice, actúan modificando actividades fisiológicas como en la reproducción, en el parto, en la sensación de dolor, la coagulación sanguínea. Inducen también la aparición de fiebres. Estos lípidos insaponificables trabajan de esa manera dentro de nuestro organismo y nuestro cuerpo lo va a producir. Nosotros consumimos los diferentes lípidos de origen animal y vegetal. Y estos en el cuerpo se van a transformar en insaponificables o no saponificables, como por ejemplo el colesterol y las prostaglandinas, y van a cumplir funciones esenciales. Si nos faltaran, podría causarnos dificultades en todo nuestro desarrollo. Por ejemplo, también las prostaglandinas se utilizan en la medicina como anticonceptivos para facilitar el parto, para provocar abortos, para la cicatrización de úlceras gástricas, es decir, bloquea la producción del jugo gástrico, el cual puede causar, ¿no?, heridas y luego llevarnos pues a un cáncer al estómago. Si nos damos cuenta, mis queridos estudiantes, esto es un tema también importante porque ya que estamos dentro de los contenidos considerados en todo el desarrollo. Estos serían los lípidos. Entonces, haciéndoles una recomendación, ustedes se habrán dado cuenta qué debemos de consumir. ¿Cuál debemos de preferir con respecto a los lípidos? Serían pues los lípidos de origen vegetal en mayor cantidad. Entonces, esto sería todo y vamos a continuar, ¿no?, ya en una próxima sesión con el otro tema que también son moléculas orgánicas y serían las proteínas. Gracias por su atención y hasta otra oportunidad.